Vamos con el doctor Leo Zuckerman, 7:05, hora del centro, la hora de opinar con Leo. Querido Leo, todavía no vamos a dar las últimas palabras, sino hasta el final. Pero de entrada, a ver, para ya cerrar el ciclo un poco, porque la gente también está un poco cansada de la cuestión electoral. Claro, estamos dando las noticias electorales. Sí, claro, una elección muy importante aparte. Ya no tanto el análisis, pero yo creo que sí bien vale la pena cerrar con los coletazos. Los coletazos que está dando esta elección, porque pues se le mueve la cola a la elección todavía. Desde luego, Pepe, muy buenas noches. Pues buenas noches. Efectivamente, yo creo que debe de haber consecuencias importantes, sobre todo en los tres grandes partidos, en el PRI, en el PAN y en el PRD. Fíjate que estaba revisando que en el año 1997, entre estos tres partidos, en la elección intermedia, ¿no? de 1997, entre estos tres partidos se llevaron el 97% de los votos. Y ya en el conteo final del 2015 se llevaron el 61% de los votos. Ha ido para abajo, es decir, el ciudadano a través del voto los ha ido abandonando. Está mandando mensajes para quien los quiera leer. Desde luego, y todos los tres partidos han venido perdiendo votos, claramente los han ido ganando, desde luego, otros institutos políticos. El poder se ha fragmentado en México, eso es un hecho, Pepe. Ya no tenemos un sistema de tres partidos grandes, sino tenemos un sistema de dos partidos grandes, yo te diría el PRI y el PAN, varios intermedios, donde están desde luego ahí, el PRD ya no es grande, ya o sea, bajó de categoría. Sí, yo lo pondría en intermedio junto con Morena, junto con el Verde y junto con Movimiento Ciudadano, Bueno, hay un rango todavía de 5 puntos. No, porque, a ver, pero Pepe, la diferencia entre Movimiento Ciudadano y el Partido Verde es prácticamente un punto porcentual, ¿no? O sea, sí, tienes razón. Entonces yo pondría esos cuatro como entre intermedios. 6 del Movimiento Ciudadano, digamos, entre 6 y 11 hay 5 puntos. Del PRD, pues son partidos intermedios, ¿no? Y ya luego los chiquitos, ¿no? Sí, bueno, pero en este caso ya nada más quedó Nueva Alianza. Nueva Alianza, claro. Encuentro Social. Y ya. Y ya, párale porque ya PT está fuera y el Partido Humanista está fuera. Se quedó fuera tu amigo Fernández Noroña del Congreso. Se quedó fuera. No estás... No alcanza a llegar. ¿No estás triste? Pues tu amigo, ¿no? Te está pasando la factura de hace como 4 años que vino aquí Noroña y se peleó con Leo y en el callejón le zumbó y le sacó el mole, como decimos en los chavos al final. Pero sí. Se vieron a la salida y se zumbaron y ahora viene la venganza, ¿no? No. Estás haciendo leña del árbol Noroña caído. No, bueno, en fin. Pero bueno, mira, lo importante es que va a pasar. Quedan 8 partidos. 2 grandotes. 4 intermedios y dos chiquitines, 2 morralla, que se suman, que se mueven. Sí, que el Nueva Alianza y el PES, el Partido Encuentro Social, van a estar gravitando en torno a la órbita del PRI. Sí. Y bueno, aquí lo importante a ver, Pepe, es cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Para los perdedores, vamos a empezar con los perdedores de la jornada para el PAN. El PAN le fue muy mal. Sin lugar a dudas, el PAN de Gustavo Madero, las cuentas que entregan no son nada buenas. Yo creo que Gustavo Madero tuvo la visión de cooperar con el PRI para sacar reformas que el mismo PAN quería, los gobiernos del PAN querían y que el PRI no se los dio durante los gobiernos del PAN. Pero fíjate, ¿te acuerdas cuando se tambaleó el pacto por México, por allá de mayo del 2014, en donde sacó su visión Gustavo Madero de lo que debe ser una oposición, y dijo: una oposición debe cooperar, competir y denunciar? Y creo que al final se le olvidó al señor Gustavo Madero que también el tema de denunciar y de competir, sobre todo en el momento que estallaron los escándalos de corrupción del gobierno, y lo que vimos es una oposición muy entregada,
muy cómoda, poco crítica frente a los escándalos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y eso pues yo creo que se lo cobraron los electores al PAN. La pregunta es qué va a pasar entonces con el PAN de Gustavo Madero. Viene ya y viene la Margarita. sucesión. Viene Margarita. Sucesión. A ver, claramente Margarita, por cierto, siguiendo el modelo de Hillary Clinton, no sé si te fijaste en eso, Ajá. porque se destapa Margarita Zavala para dirigir al PAN en un video que subió a YouTube, ¿no? En donde dice, es muy crítica de lo que pasó con el partido y dice, pues yo estoy lista, ¿no? Entonces viene el grupo calderonista, el grupo al frente de una mujer que hay que decirlo, es una política profesional que tiene su propia carrera independientemente de la de Felipe Calderón, su esposo, y entonces yo creo que y ya lo vimos el día de hoy en el Universal, las sí, 8 fuertísimo columnas. lo que dijo, sí. Lo que dice Margarita, lo sí. que opina también el senador Ernesto Cordero, quien está, bueno, respingando y achacando a la camarilla maderista haberse adueñado del partido, poner, quitar, disponer a su antojo de candidaturas, en fin, lo acusa de haber tolerado a los mochos y los moches de los mochos. Sí, porque, a ver, el PAN lleva dos malas elecciones, la del 2012 y la del 2015. Ahora, en el 2012 se podía argumentar que la culpa la tuvo Josefina, que la tuvo Felipe Calderón, también que la tuvo Gustavo Madero, no quedaba claro. Pero la culpa del 2015, a ver, no nos hagamos bolas, es única y exclusivamente del líder indiscutible que se quedó con el partido, que es Gustavo Madero y su equipo de trabajo. Viene una noche de cuchillos largos. Pues en el como PAN. en todos, todos los partidos, ¿no? Cuando hay malos resultados, pues debe haber una evaluación de la militancia, de qué es lo que salió mal, y vamos a ver qué es lo que le pasa a Gustavo Madero. Pero Gustavo Madero en este momento se encuentra débil, hay que decirlo, se encuentra débil, no se encuentra en una posición de fortaleza, y va a venir un desafío desde luego de la otra parte opositora dentro del PAN para tratar de quitarle el partido. Pero tendrá la fuerza el calderonismo. Esa es la pregunta. Esa es la fuerza para ahora sí que para derrocar la hegemonía del maderismo. Pues esa es la pregunta, ¿qué tanto dentro del partido Madero tiene poder? Pero yo creo que aquí hay un factor interesante, que es un tercero en disputa, que es el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que quiere ser candidato presidencial, que tiene capacidad de movilización, en fin, también va a jugar eso, ¿no? Dentro de lo que pueda ocurrir en el PAN. Por lo pronto, dos de los operadores políticos importantes de Madero perdieron. Uno es Guillermo Padres, operador fundamental del maderismo, perdió en Sonora, y todo parece indicar que José Luis Preciado, ¿no? Su operador dentro del Senado también perdió, pero por un pelito, por cierto. 0.17%. Increíble, ¿no? Increíble. En votos. 500 votos. 547. Nada, ¿no? O sea, nada. Sí, no, es impresionante. Bueno, ahí va a haber un recuento. Casilla, vamos. Sí, no, ahí esa elección quizás pueda ser la elección más cerrada de la historia del país, ¿eh? O sea, sí. Más sí. que la de Calderón, bueno. Andrés Manuel en el 2006. Sí, no, bueno, esas va a acabar en tribunales, van a estar recontar, ya dijeron voto por voto, casilla por casilla. Bueno, además lo exige la ley. No, lo exige la ley, pero va a ser una cena de chinos, como se dice, ¿no? O sea, porque van a tratar de esta no se ve bien, este voto no se ve bien, en fin. Pero bueno, viene, yo creo que inevitablemente una evaluación de lo que pasó en el PAN, y creo que se la van a tratar de cobrar, y yo pienso que con toda la razón a Gustavo Madero, que no entregó buenas cuentas en esta elección. La otra es en el PRD. El otro gran perdedor es el PRD, y la pregunta es qué van a hacer los chuchos, el grupo que controla el PRD, para que no lo siga avasallando Morena. Vamos a también ver qué tanto sueltan el partido, o se quedan con el partido, y pues si ahora tuvieron 11, pues en 2000 corren el riesgo de en 3 años tener el 5, de quizás aliarse al PAN con Moreno Valle, en fin, también vamos a ver qué pasa en el PRD, pero el PRD queda muy debilitado. Yo te diría que va a ser muy importante ver en ese sentido el papel que toma Silvano Aureoles, fíjate, en el PRD, y te voy a decir por qué, porque estaba revisando los números, y el lugar donde más votos sacó
el PRD, que fue fundamental para que no lo rebasara Morena, fue Michoacán. Y bueno, pues vamos a ver, en ese sentido se queda un gobernador importante como Silvano Aureoles ahí en Michoacán. Vamos a ver él cómo la juega también dentro de este esquema del PRD, pero también yo creo que va a haber consecuencias importantes dentro del PRD, Pepe. Y en el PRI, bueno, el PRI que va por la pregunta, ¿no? Va por va seguramente a tener mayoría con los diputados plurinominales, más los que ganó, más los aliados del Verde y Nueva Alianza. Va a lograr más de 250 diputados, es decir, 251 mínimo, decía ayer Emilio Gamboa, senador, posiblemente 260, en fin, mayoría para el PRI. Esto es un mensaje muy claro de comodidad, de confort para el gobierno de Peña Nieto. ¿Quién ganó esos diputados? Ajá. Y otra vez hay que ver los números, porque las elecciones son cosas aritméticas. ¿Dónde se ganaron distritos? Fundamentalmente en los estados que son muy priistas, donde no ha habido alternancia. Campeche. No, bueno, fundamentalmente Veracruz, Estado de México, Hidalgo. En Chiapas, muy importante, ganaron para el PRI, para el Verde, ¿no? Es decir, yo sí soy de los que piensa que esta elección, más que una elección, un referéndum para Peña Nieto, no Peña Nieto, fue una elección muy regional y muy operada en ese sentido por los gobernadores. Entonces, pero la pregunta ahí interesante, Pepe, es, hoy en día el PRI lo controla el grupo peñanietista, el grupo, vamos a decir, esta alianza que existe entre el grupo del Estado de México y de Hidalgo, ¿no? Esos son los que tienen ahorita el gobierno y son los que controlan el partido. La pregunta es si los demás grupos dentro del PRI, que sí existen, sí existen, desde luego que existen de otras regiones, de otras tendencias, les van a dar juego después de estas elecciones. Se va a abrir el gabinete a esas opciones. ¿Qué tanto va a haber un acomodo de las distintas fuerzas políticas? ¿O qué tanto el peñanietismo, es decir, este grupo del Estado de México y del Hidalgo, van a cerrar filas y van a seguir ellos teniendo el control del partido? Eso va a ser muy interesante y desde luego eso, como lo dijimos antes de la elección, pasa por ver qué va a pasar, cómo se va a acomodar Manlio Fabio Beltrón. Sí, exactamente. ¿Querías poner la música del Padrino? No. ¿Quieres ponerla? Ponla. No, pues no sé, es que te volteaste. No, era para decirte eso, ¿no? Exacto. Que viendo lo que ocurra con Manlio Fabio Beltrones, quien deja de ser líder de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, porque deja de ser diputado, ¿qué va a pasar con él? Él lleva 12 años, hay que decirlo, en el legislativo. Primero fue diputado, luego fue senador, y luego fue diputado. Son 12 años. Se queda por primera vez sin chamba. Aparentemente. Entonces, ¿se va a abrir ese ostión mexiquense hidalguense para dar entrada a otro grupo? Sí, a los del norte, ¿no? A los de Sonora, a los de Chihuahua, la gente de Veracruz. Ahora, Manlio Fabio Beltrones hay unas credenciales en este momento relumbrantes con el triunfo logrado en Sonora. Desde luego, para él era muy importante que ganara Pavlovich en Sonora, porque ya él, de su grupo, habían ido dos candidatos, Añorbe en Guerrero y Castro Trenti en Baja California, y habían perdido. Entonces, si perdían esta tercera, pues sí quedaba así en entredicho su capacidad de operación electoral. No ganó Pavlovich, esto le da mucho fortaleza a Manlio, y la pregunta otra vez es, pues, ¿qué tanto la gente de Los Pinos, el grupo mexiquense les va a abrir? ¿Quién va a ser el líder en la Cámara de Diputados? Todo indica que va a ser César Camacho, pero a lo mejor ahí podría haber sorpresas, ¿no? Van otros viejos lobos de mar al Congreso, va Enrique Jackson, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que tiene una alianza muy importante con el gobernador de Veracruz, con Javier Duarte, en fin. Digo, tampoco veamos al PRI como un monolito. Claramente ahorita está dominado y son muy institucionales y jalan con el presidente, no te quepa la menor duda, esa es la cultura del PRI, pero conforme se vaya acercando el 18, pues también se empiezan a mover las aguas allá adentro. Entonces, la pregunta es cómo, evidentemente, y fíjate, para el presidente sí fue una derrota lo ocurrido este domingo, porque dos de la gente que se quería traer de los estados hacia el gobierno federal,
para abrir el gabinete, pues perdieron las elecciones, que era Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, y Pepe Calzada, gobernador de Querétaro, ¿no? Ambos perdieron la elección, que tanto al perder tú la elección en tu estado, pues eso te deja debilitado como una posibilidad para venirte al gabinete federal y empezarla a jugar, ¿no? Son los coletazos. Los coletazos electoral. Sí, y ahí van, Vamos a estar en esto, yo creo, analizándolo un buen rato, Pepe, porque, bueno, pues que nos quede claro que el lunes empezó la sucesión. Sí, bueno, y ya hay un candidato que está en campaña, que tú lo entrevistaste ayer, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Bueno, digamos que lleva 15 años en campaña, ¿no? Lleva 15, sí, pero ya ocupó la capital de la República Mexicana en una proporción respetable. Así es. Se queda con el control político de la... Sí, así lo dijiste el martes. Sí. Tiene el control político de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tuvo municipios conurbados del Estado de México muy importantes. Y es una plataforma... ya empieza en un primer piso, pues, a buscar expandir la votación, pero también hay que resaltarlo, no obtiene López Obrador ni Morena la votación histórica del propio Andrés Manuel en elecciones pasadas, 36% en la de 2000. Sacó 15 millones de votos en 2006. ¿En 2006? Y 16 millones de votos en 2012. Y hoy, si ven las encuestas, ¿quién tiene el reconocimiento de nombre mayor de los posibles candidatos del 18? Pues no te quepa la menor duda. Es Andrés Manuel López Obrador. Seguramente en segundo lugar aparecerá Margarita Zavala, que también es muy conocida. Pero, por ejemplo, de los candidatos del PRI, de los posibles candidatos del PRI, no creo que tenga mucho reconocimiento de nombre. Moreno Valle también, del PAN tampoco. En fin, entonces esa labor ya la tiene hecha López Obrador, Muy bien, Leo Zuckerman. Seguiremos analizando. Los coletazos, Pepe. Los coletazos de la elección. Gracias, Pepe. Leo. Muy buenas noches. Tardes. 7:22. Te fuiste largo, Vámonos a una pausa. Regresamos.